gracias por acompañarnos. En este momento tenemos nuestra primera invitada. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no define aún si las tres causales que permitirían el aborto estarían incluidas o no en el proyecto de ley del nuevo Código Penal. Así se evidenció en las declaraciones del presidente de la comisión, Alexis Jiménez, quien explicó que el tema en cuestión se estudiará después. El tema sigue en el limbo. Y desde el capítulo de los derechos constitucionales, ¿cómo afecta a las mujeres y a las niñas dominicanas este limbo, esta posposición una y otra vez de un tema que es ineludible? Hay que modificar la Carta Magna para introducir las tres causales. Son susceptibles de acción judicial grupos como las iglesias que obstaculicen directamente la voluntad de abortar de una madre en algunas de las circunstancias que describen las tres causales. Vamos a afrontar estas cuestionantes y para esto nos complace mucho recibir a la doctora Patricia Santana, abogada constitucionalista. Bienvenida, doctora, qué bueno recibirla. Bien, muchísimas gracias por su invitación. Bueno, aún no se sabe si las tres causales serán introducidas, aceptadas dentro del nuevo código, que es importante recalcar, es una urgencia. El nuevo Código Penal es una urgencia. ¿Por qué dejar fuera a las tres causales? Bueno, esa es la pregunta del millón, mira, porque entendemos que el Congreso está en la obligación de incluir dentro de la discusión del Código Penal las tres causales. Si estamos, es verdad que estamos urgentes de tener un Código Penal moderno, pero no podemos hablar de un Código Penal moderno que criminaliza a las mujeres por la interrupción del embarazo ante circunstancias tan particulares, tan específicas y tan excepcionales como son las tres causales. Entonces, si queremos hablar de un código moderno y si queremos hablar de la urgencia, sobre todo cuando estamos hablando de protección de derechos fundamentales y de protección de manera especial de mujeres y niñas, entonces tendremos que incluir estas tres causales en el Código Penal. Doctora, algunos amigos juristas, cuando he conversado con ellos sobre el tema, me comentan que para poder introducir las tres causales hay que modificar la Constitución, que si entra dentro del Código Penal actual, ese código va a ser devuelto porque las tres causales, digamos que confligen con el derecho a la vida desde la concepción, como está suscrito en nuestra Constitución. Sí, bueno, nada más lejos de la realidad que lo que dices que te dicen tus compañeros. Fíjate, o tus colegas. Fíjate que... No, son amigos, pues yo no soy abogada, algunos de ellos sí. Bueno, tengo que responder esa pregunta porque señalas la preocupación de que se devuelva al Código Penal. Tengo que referirme necesariamente a lo que se produjo en el 2014. Ya las tres causales se discutieron y se aprobaron en un Código Penal que estuvo vigente durante un año en el 2014 y que fue sometido por los grupos religiosos a revisión por las tres causales por ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional este código lo declaró no conforme con la Constitución, pero no por las tres causales, ¿verdad? Vamos a aclarar esto, sino porque el procedimiento para la aprobación de una ley que prevé la Constitución no se agotó adecuadamente al momento de publicarse el Código Penal. Es decir, que cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional aquel código, no lo hace, ni toca, ni observa, ni revisa, ni analiza para nada la cuestión de las tres causales. Es decir, que ese escenario, ante una aprobación correcta de una ley, no tendría que repetirse con relación al código. Y aún si llegara, pues el Tribunal Constitucional tendría solamente que revisar la cuestión relativa a los textos que sean atacados y no al documento completo. Dicho esto, entonces respondo tu pregunta. No,
incluir las tres causales dentro del Código Penal no es inconstitucional, ni tampoco amerita o se requiere para esto una reforma constitucional. Porque recuerda que la Constitución, si bien es cierto que consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, cual no podemos olvidarnos de que hay un sujeto de derecho nacido y que está en pleno desarrollo de su vida, que es la mujer que está, o niña, puede ser una niña, que está embarazada. O sea, que es también, no solamente es también titular del derecho a la vida, sino que es sujeto de todos los demás derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, la Constitución no, sí, sí. protege de manera muy especial a los grupos vulnerables, dentro de los cuales se encuentra la mujer, y protege de manera especial, y esto es una protección reforzada que le da a mujeres y niñas contra actos que constituyan violencia, como es la violencia que viene del Estado cuando obliga a una mujer a parir. Entonces, doctora, en ese sentido, cuando particularmente yo, esto es una opinión mía, cada vez que alguien me reclama ese tema, yo estoy a favor de las tres causales, mas no así del aborto libre. Cada vez que se habla del tema de que en nuestra Constitución está consignado el derecho a la vida desde la concepción, mi respuesta siempre es, desde mi ignorancia jurídica, pero ¿y el valor de mi vida? ¿Dónde está consignado? ¿Por qué solamente entendemos como vida la de un feto? ¿Y la mía? En mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 hijas y yo digo, si yo me embarazara y tuviera alguna condición que pusiera en riesgo mi vida, yo no debo estar obligada a dejar 2 huérfanas. O sea, yo quisiera que me dejen a mí, a mi familia, tomar la decisión que nosotros entendamos que es la mejor para nuestra situación. Si yo quiero jugármela, por la razón que sea, por fe, por salud, por lo que yo quiera, pues muy bien. Pero si no me atrevo, si no me arriesgo, yo creo que también mi decisión tiene que tener un peso porque es mi vida. Sí, mira, qué bueno que lo pones en todo ese contexto, porque hay muchas cuestiones que hay que ver precisamente. O sea, estamos hablando de, por un lado, lo que tú señalas es un derecho a elegir, no es que con la aprobación de las tres causales se le va a imponer a toda mujer embarazada que se encuentre en alguna de estas circunstancias, se le va a imponer que interrumpa su embarazo. ¿Qué es lo que sucede ahora No en contraste? lo Ahora que es sucede obligatorio. en contraste es obligatorio parir, no obstante cualquier circunstancia. Y se penaliza no solamente a la madre, sino también al personal médico que la atiende. De hecho, las condenas son súper más graves cuando se trata del personal médico. Pero déjame explicarte algo. No existe tal cosa como el aborto libre. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Se habla de aborto legal, que es un aborto o interrupción al embarazo que es permitida ante determinadas circunstancias y en determinados plazos. Pero el aborto libre no existe tal cosa, sino la regulación de la interrupción del embarazo. Eso es lo primero. O sea que solemos usar mucho ese término, pero lo estamos usando mal porque no existe tal cosa como un aborto libre. Pero además de eso, vuelvo y te digo, cuando hablamos de derecho constitucional, precisamente a eso que tú te refieres, eso lo protege la Constitución. Porque el feto, la criatura que se gesta dentro de una mujer, su vida está íntimamente ligada o directamente ligada a la vida de esta persona que es la que es sujeto de derecho, porque ha nacido como una persona viva y viable. ¿Me entiendes? Y no podemos analizar el derecho a la vida del feto, como tú bien señalas, sin pensar en la vida de la persona que está gestando.
Y la Constitución Dominicana protege de manera especial a la persona que gesta al feto, protege a la madre o a la futura madre o a la persona que gesta, que está gestando, a la mujer embarazada o a la niña embarazada. Y en el caso de las niñas, la Constitución le da una protección más reforzada aún, porque el artículo 56 de la Constitución habla de la protección especial a niños, niñas, adolescentes, del principio de interés superior del niño, del principio de prioridad absoluta. O sea que ya no estamos hablando solo de la condición de mujer como sujeto vulnerable de derechos que recibe una protección reforzada, sino una protección más reforzada aún por su condición de niñas. Y estas son realidades que la sociedad dominicana vive y que el Estado tiene que regular y no puede seguir esperando. Hemos visto casos recientes, conocidos por todos, de una niña de 9 años que dio a luz a los 9 años y que evidentemente fue violada, porque una niña de 9 años no puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales. Y esta niña, no solamente estamos hablando de que su cuerpo no está preparado para dar a luz, no estaba preparado para eso, sino que psicológicamente tampoco está preparada para asumir la responsabilidad que esto representa. Y el Estado tiene que responder a eso. Y ese es un caso notorio, pero son muchos, cientos de casos como ese que se producen en la República Dominicana y sobre los cuales no hay control estadísticos porque el Estado ha decidido mirar a un lado y no responder adecuadamente a esta problemática. Se incorpora nuestro compañero José Enrique Pintor. Saludos, señor Pinky, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, un saludo muy cordial a ustedes, escuchando aquí atentamente el tema y como tú dices, me incorporo un poquito y seguiré escuchando. Doctora, usted mencionaba hace poco que la actual legislación penaliza a la madre y al personal médico, ¿correcto? Sí. Pero la verdad, doctora, en honor a la verdad, es que no he escuchado nunca de casos de doctores que sean penalizados. O sí. ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué no escuchamos en las noticias tal doctor fue penalizado por realizar un aborto, una interrupción del embarazo? ¿Por qué no se oyen esos casos? Sabes que esos casos se manejan en la clandestinidad y en efecto hay estadísticas no claras con relación a esto. También otra cosa es que se cuestiona cuál es la necesidad de despenalizar o de incluir estas tres causales si como quiera estos abortos se producen a diario. No es necesario regular eso, no es necesario que el legislador establezca tres causales porque como quiera se producen. Esto genera desigualdad y discriminación. Mira, inmensa. Porque entonces eso implica que hay casos que se eligen así de manera particular y que generalmente las afectadas son nuestras mujeres y niñas pobres, ¿verdad que sí? Y esos son los casos que se llevan a la justicia. Son pocos, sí, son pocos, pero se eligen esos pocos casos y obviamente que hay una discriminación. Esta práctica deviene en discriminatoria y arbitraria y evidentemente que estamos hablando de una desigualdad.